Bueno, mis amados, que Dios les continúe bendiciendo. Amén. De una manera como Dios lo hace. Él es el único que bendice. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él, de lo alto, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y le invito a abrir la palabra de Dios en el libro histórico del Antiguo Testamento, el libro de Hechos, libro histórico del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, y téngalo ahí abierta la Biblia, o si tiene un equipo tecnológico, tenga ahí en ese aparte de la escritura, en esa Biblia digital, en Hechos capítulo 27, y en Hechos capítulo 27 encontramos, en este caso, 44 versículos, y el título en la cual estamos desarrollando estas disertaciones es: confía en Él, en el Señor, en Dios. Amén. Amén. Pero también encontramos que en ese título encontramos un tema, y el tema es: confía en Dios en tiempo de dificultad. Ya no es solamente confiar en Dios, sino en una situación específica, dificultad. Y no hay ningún ser humano que no haya pasado o no esté enfrentando dificultades. La vida misma que Dios da es un desafío para enfrentar dificultades. La pregunta es, frente a esas dificultades, ¿en quién tienes tu fe, tu confianza? La palabra de Dios nos va a decir en Proverbios capítulo 3, no te apoyes en tu propia prudencia, sino en quién, en el Señor. Y frente a este capítulo 27, no lo vamos a leer, son 44 versículos, pero sí vamos a entender cómo el apóstol Pablo confió en Dios en un tiempo difícil. Y nuestra oración y nuestra actitud frente a las dificultades debe ser entonces: confiaré en Dios aun cuando nuestro barco se hunda. Porque aquí en esta parte del capítulo 27 vamos a encontrar, en la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 12, dice: Pablo es enviado a Roma. Pablo es enviado a Roma. Ahora, no era enviado comisionado por la iglesia de Antioquía, no, era enviado porque estaba siendo preso, y él había pedido que lo presentaran como ciudadano romano ante César. Iba como un preso, como un reo, y iba en una embarcación. Pero también nos dice el versículo 13 del capítulo 27 de Hechos, en la Reina Valera, dice: la tempestad en el mar. En esa embarcación en la cual va Pablo y otros más, y son más de 200 personas, se va a presentar una tempestad. Y luego encontramos en este capítulo también 27, en lo referente a esa tempestad, versículo 13 hasta el versículo 39, esa tempestad. Pero luego en el versículo 39 del capítulo 27 hasta el 44, que dice: ¿el qué? El naufragio. El barco se hundió. Es decir, podemos confiar en Dios aún
aún si tu barco se hunde, si llegas a naufragar. Ahora, ¿cuál es el contexto así rápidamente en la cual podemos ahora sí centrar lo que el Señor nos quiere hablar sobre confía en Dios en tiempos difíciles? Vamos a leer a una sola voz capítulo 27 versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Acompáñenme en Hechos capítulo 27 versículo 22. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Solamente se va a perder el barco, pero tu vida y los que están ahí van a ser guardados, cuidados. Y encontramos que este pasaje enseña que Dios está presente y cumple sus promesas incluso en los peores momentos, en las peores tormentas, que no solamente se pierden los insumos, los recursos que se necesita para navegar en un barco, sino el barco mismo. Con todo, ¿no? Con todo. Se pierde todo. Sí. Ahora, pese a esa peor y fuerte tormenta, Dios se muestra soberano, que Él tiene control. La importancia de confiar en Dios en lugar de poner nuestra mirada y desesperación por las dificultades o las circunstancias. Debemos poner nuestra fe en los propósitos de Dios. ¿Por qué Dios permitió eso? Las circunstancias no son más poderosas que Dios. Cuando Dios permite es porque lo que Él ha de hacer es bueno, pese a las circunstancias en las cuales esté pasando o enfrentando. Las dificultades pueden tener un propósito en Dios para la salvación de la vida. Porque ninguno, ni Pablo ni los que estaban ahí, murieron. Y Dios cumple los planes, incluso para aquellos que no le conocen. Pablo le conocía, e incluso los historiadores van a decir que Lucas estaba ahí también. Y también un discípulo de Pablo. Pero nos dice que Pablo, conocedor, y Lucas no perecieron, pero también el centurión, los soldados y los demás reos no perecieron. ¿Qué te dice eso a ti, mi amado hermano? ¿Qué te dice a ti eso? Que frente a esa tormenta en tu familia, en tu país, en tu barrio, en tu lugar de trabajo, si eres un hombre, una mujer que cree en Dios, aún en el medio de esa tormenta, Dios ha de guardar tu vida, pero también de aquellos que están alrededor tuyo. Eso es lo que encontramos. Ahora, permítame preguntarle, ¿qué pérdida estás enfrentando o has enfrentado por la que debes aún más confiar en Dios? ¿Qué circunstancia de pérdida has enfrentado o vas a enfrentar que ahora debes aún más confiar en Dios? Podemos decir algunas, como cuáles, mis hermanos, como cuáles, les escucho. ¿Como cuáles? Pues yo creo que cuando uno pierde un ser querido, ¿no? Así Por ejemplo, es. mi mamá, que es mi papá. Así es. La muerte de un familiar. ¿Sí? El robo. ¿Sí? Que le estén robando a uno. ¿Sí? Un atraco. Esa persona sabe de retirar un dinero, una pensión, y lo atracan.
le roban. Pablo decía, cuando él habla de su ministerio, dice que Dios estuvo en caminos de ladrones, Sí. de ladrones. Y Jesús tuvo uno de los 12 que le robaba a Jesús y le robaba Mateo. Judas. Judas. Y luego le traicionó. Y encontramos que eso es pérdida. El ser despedido de un trabajo. También es terrible. Cuando usted ya ha hecho planes para construir su casita o pagar la cuota de una casa y le dicen, chao, no podemos renovarle el contrato. Venga en tal fecha por su liquidación. Terrible, sí. Claro. Terrible tener responsabilidades familiares y económicas. Otra, el poco salario cancelado a usted. Y usted, pero ¿por qué no me pagan todo? No, es que solamente le podemos pagar eso. Usted anote de lo que le debemos. ¿Sí? O no pago, otro extremo, no tenemos para la nómina. Terrible también porque con qué va a pagar las cosas que deben. Así es. Pero Dios le da a uno paz. Amén. Porque, por ejemplo, yo le comentaba hace un día, Sí, cuando mi accidente laboral sí, se presentó una demanda por 450 millones así es. y ganamos la primera instancia, la segunda, y luego en el tribunal dijeron que la institución nunca tuvo la intención de accidentarme. ¿Sí? Un argumento ahí todo. Sí. Y quién sabe quién se quedó con esos 450. Me imagino que entre los abogados, ¿no? Sí, y el juego, ahí todo, de una manera u otra. Y sin embargo, yo no me he hecho ilusiones de esos millones. ¿O sí? Me ha pensado en un viaje con mis hijos por algo. Pero después me sentí tranquilo. Amén. Sentí paz. Así No es. lo Después- subestimamos, ¿no es cierto? Que también. Después la Secretaría de Educación me decreta un retroactivo de cuando me retiraron. ¿Sí? Sí. Me decreta un retroactivo de 165 millones Bendito sea Dios. La institución. que el FOMAC tenía que pagarme. Yo estaba hospitalizado en Bogotá, Sí. ya casi para salir del COVID y eso. Cuando me llega ahí la notificación del banco, me consignaron 82 millones y medio. Bendito sea Dios. Bueno, con eso terminé de pagar un otro. Y cuando pasaron los meses y el resto, pasaron los meses Y no les dejaban. y no llegó la otra mitad. Me vio de la abogada y dijo, ay, tenemos que pasar otra petición porque tienen que pagar eso. Y de esa petición pasó otro año, la abogada renunció y nunca se supo de esos 82 millones. ¿A quién llegaron? ¿A dónde llegaron? Sí. Bueno, pero Dios me dio paz. Amén. Sí, no, hay unos que se amargan, ay, Pues sí. ¿por qué no me Sí. dieron eso? A renegar. Sí, ahí ya iban como 400 perdidos y el Señor me dio paz. ¿Sí? Y Amén. yo seguí mi vida tratando de recomponerme. Me hicieron cirugía, terapias, empecé ya a mover un brazo y tranquilo. Así es. Y no, sin desesperarme. Así es. Entonces, hizo que el Señor, Él sabe cómo hacer las cosas. sí, Él sabe por qué permite las cosas, ¿no? Y nos lleva a confiar en Él
en Él y no en medio de la dificultad, ¿sí? en medio de pérdidas, en Entonces, medio de esas circunstancias, porque no dependemos de esas circunstancias, ¿sí? Son buenas, sí, pero quien nos las da es Dios. Por algo no llegan a uno, ¿cierto? Dios, Por el momento no llega. Es que Dios, Así es. de verdad, las cosas que Dios están perfectas, ¿no? Y en el tiempo oportuno y en el tiempo de Dios. Así suceden las es. cosas. Y de igual manera, otra pérdida, ¿no? Puede ser una traición, una infidelidad. Que nunca se espera en la Así vida. es. En la cual llega a impactar la vida de un creyente o no creyente. Del creyente nos lleva a que esa fe que dada por el Espíritu Santo nos fortalezca y nos dé paz, como decía mi hermano Raúl. Pero de igual manera, de igual manera nos lleva a depender más de Dios. ah, Pero tristemente para el que vive eso sin Cristo es una desolación, uy, sí, gente es un que- tormento diario. Aquí cuando lo del DMG aquí en Busa, hubo gente que se suicidó Sí, sí. Así es. porque perdieron No, que 100, 200, propiedades. 300 millones. Propiedades de casa, no que todos se las vendían, o sea. Entonces, y aún el Señor le da paz. Así es. Y encontramos que sobre esto que estamos compartiendo y lo que podemos seguir ejemplificando de lo que mi hermano, mi Hay hermana, muchas lo que cosas cada más. uno nos ha llevado a confiar más en el Señor y nos da esa paz. Pero y a la vez en esta lectura encontramos tres verdades, la cual recoge lo que ustedes están diciendo, mis amados, de lo que Dios ha permitido enfrentar y vivir. Primero, Dios está en control. Amén. Dios está en control. En control quiere decir que ni lo toma por sorpresa eso que nos está pasando, ni tampoco se sale de que Dios no lo haya permitido o que Dios lo permitió, pero Dios, ¿qué está pasando? No, Dios tiene el control, Él es soberano. En Hechos capítulo 27 del 1 al 12, usted lo puede leer en su casa, encuentra de que Pablo estaba preso. Él no podía disponer de ir aquí y allá. Si bien nos dice que al Dios puso gracia en Pablo que le permitieron ir a visitar a los hermanos, imagínense, pero seguía siendo un reo. Pero encontramos que luego, ¿sí? Pablo, cuando van a zarpar, Pablo les dice, no vamos a zarpar, no debemos zarpar, no es prudente. No es prudente que zarpemos, pero el dueño de la embarcación y el capitán dijeron, no, vamos, zarpemos. Y dice que el centurión le dio más crédito, no a Pablo, sino a ¿quién? Al dueño de la embarcación. Y vemos que Pablo ya les había advertido, porque él tenía claro que aunque estuviera encadenado y estuviera también sometido a ese centurión, a una embarcación que él ni la pagó, sino que lo estaban llevando, Dios tiene el control de que aunque iban a naufragar más adelante, aunque iban a enfrentar tormentas, Dios le iba a permitir llegar a Roma sano y salvo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Vemos la maldad, vemos las circunstancias adversas que nos quieren susurrar. ¿Dónde está tu Dios? Como le decían a David. ¿Dónde está tu Dios? Y David va a decir, mi Dios está en los cielos. Y va a decir, ¿de dónde alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es la respuesta? El socorro viene de Jehová. De Él, porque Él tiene el control. Y la segunda verdad es confianza en Dios, no en las circunstancias. Nuestro hermano nos compartía, mi hermana me compartía. Ustedes pusieron su confianza no en las circunstancias, sino en Dios, que tiene el control sobre las circunstancias. Amén. Sobre las circunstancias.
Y esto nos dice Hechos capítulo 27, versículo 13 al 26, que nos habla en este caso ya sobre ese momento en el cual se da esa gran tempestad en el mar. Y usted puede leer que dice que ni siquiera podían divisar el día y la noche. Y los que han navegado muchas veces ni siquiera se puede ver la palma de la mano ni el que está más próximo. Tanto es la oscuridad ahí. Pero aún así, frente a esas circunstancias difíciles, opuestas, nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en Dios. Está en Dios. Encontramos que el relato de la Biblia nos muestra la diferencia entre los líderes que estaban dirigiendo la embarcación, pero también el centurión. Estos van a quedar paralizados frente a esas circunstancias, pero el que confía en Dios no queda paralizado, sino por el contrario, toma decisiones y se mueve dirigido por aquel que tiene el poder sobre toda adversidad, sobre todas circunstancias. Pablo se aferró a Dios para actuar y mantenerse fuerte, tanto así que ustedes pueden leer que él va a decirle, animarle, lo leíamos en el versículo 22 del capítulo 27, que él va a animar. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. El dueño de la nave empieza a correr para acá y el capitán también y el centurión. Y dice la escritura que empiezan ellos a paralizarse frente a esas circunstancias. Y eso sucede. A los hijos de Dios nos estremece, pero no nos paraliza, porque no nos movemos en nuestras fuerzas, nos movemos por aquel que está en usted y está en mí, Cristo, y el Espíritu Santo que está siendo morada en nosotros. Y dice que Pablo va a hablarles y animarles, y le va a dar la razón por la cual él tiene esa actitud. Dice el versículo 23 del capítulo 27, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no teman, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los de la nave contigo. El Señor se le manifiesta y le dice a Pablo, no temas. Tú vas a ir a Roma y también la vida de los que están acá no van a perecer. Frente a esas circunstancias difíciles, los líderes políticos, los líderes religiosos que no tienen un encuentro personal con Dios se paralizan. Pero el que pone su confianza en Dios está en paz, está tranquilo, está dirigido no por sus emociones, sino por aquel el cual habla nuestra vida. No temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y la tercera es la promesa de salvación. Hechos capítulo 27, versículo 27 al 38. Escuche bien, nos dice que a pesar de ese naufragio e incluso cuando ya se iba a dar ese naufragio, dice que los soldados planearon matar a todos los presos. ¿Sí? Y el centurión lo va a utilizar Dios para proteger a Pablo y a los que estaban ahí. Y va a decir, los que sepan nadar, láncense. Y los que no, utilicen algo con que flotar. Y llegaron a la isla de Malta. Y todavía existe esa isla. Sí, todavía. Y llegaron todos a salvo. Solamente se perdieron las cosas temporales. El barco, las cosas temporales. Materiales, pero las vidas. La Biblia dice que Cristo vino para salvar al mundo. Y cuando habla del mundo no se refiere a la parte geográfica, sino a cada vida
a cada ser humano. La Biblia dice que cuando hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Tu vida vale mucho porque fue dada por un creador, el único y verdadero creador, Dios. Y vino y dio nuevamente esa oportunidad a través de Cristo de salvarnos del pecado, de la condenación eterna. ¿Qué te impide poner tu confianza en Cristo y ser salvo? Y ser salvo. Mis amados, encontramos que Pablo va a llegar a Roma. Encontramos por último que este pasaje nos habla de la fe que debemos colocar pese a las circunstancias adversas. Que podemos confiar en Cristo que nos protege y nos guía en los momentos de dificultad. Y que debemos confiar en Dios cumpliendo su palabra, incluso en circunstancias que parezcan imposibles. Pero de igual manera, esa soberanía de Dios conlleva a una obediencia, a una obediencia. Dios quiere que usted obedezca. Si usted no ha confiado en Dios, sigan. Si usted no ha creído en Dios, pon tu confianza en el Señor. En el Señor. Dios quiere que usted y yo tengamos una respuesta frente a eso que nos acaba de hablar. Dios libró a Pablo, a los que creen, pero también a los que estaban ahí, que no eran creyentes. Tú puedes ser una persona que en este momento, que aunque no creas, el Espíritu Santo te está hablando para que creas y llegues a ser un salvado por la obra que hizo Cristo. Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti en tiempos difíciles, aunque tengamos pérdidas de cosas temporales, pero tenemos la vida asegurada en Cristo. Tenemos la vida asegurada en Él. Señor, te doy gracias porque tú has estado, así como estuviste con Pablo, has estado con nosotros en circunstancias cual sean. Gracias, Señor. Ahora, Padre eterno, imploro, Padre bendito, que en todo momento podamos tener esa fe en Cristo como un ancla en las tormentas de esta vida y experimentar esa paz y esa seguridad frente a estas tormentas y caos de este mundo alejado de ti. Y de igual manera, muchos lleguen a poner la fe en ti, familiares, vecinos, en fin, para ser, oh Dios, rescatados de esa tempestad, de ese naufragio en la cual se encuentra el mundo sin Cristo. Ayúdale, Señor, y ayúdanos a perseverar con la ayuda de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Amén y amén.